Hola, buenos días con todos. Estamos presentes hoy en el Dividendo de la Diversidad. Este es un espacio que busca mostrar cuáles son los beneficios de tener un enfoque de inclusión y diversidad en Venture Capital en América Latina. Este evento es organizado por PECAP, la Asociación Peruana de Capital, Semilla y Emprendedor, Inclusivex, una iniciativa que busca promover temas de diversidad e inclusión en Venture Capital en la región, e Inca Ventures, un fondo peruano regional invirtiendo en fintechs y en emprendedores diversos. Yo soy Luis Narro, director ejecutivo de PECAP, y junto a Megan Stevenson Krause y Valeria Morales les vamos a mostrar el contenido de este evento. Megan, adelante, por favor. Gracias, Lucho, y bienvenidos a todos. Es un placer estar aquí con todos ustedes hoy. Me llamo Megan, soy directora de Inca Ventures y una de las fundadoras de InclusiveX. Estos temas que vamos a discutir hoy son muy cerca de mi corazón y creo que en los últimos años hemos visto qué tan importante es, ¿no?, la diversidad, inclusión y equidad. Entonces, espero que hoy todos podemos aprender algo de las discusiones de nuestros talleristas y otros speakers y que agrega a las buenas prácticas de nuestra región. Es un placer introducirles a nuestro primer keynote, Jorge Tittinger. Jorge es peruano, trabajaba en Silicon Valley por más que 40 años y recientemente escribió un libro que se llama Differences That Make a Difference, en inglés, o en español, Marcando Diferencias, sobre la importancia de inclusión y diversidad en el lugar de trabajo. Él va a hablar con nosotros hoy sobre el verdadero retorno a la inclusión. Adelante, Jorge, y gracias. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes y muchas gracias, Megan, por invitarme a participar en este evento del Dividendo de la Diversidad y por darme la oportunidad de compartir con ustedes un poco del trabajo que he estado haciendo en los últimos años. Y ojalá poder inspirar a varios a empezar o a continuar su camino a un mundo corporativo más diverso, con más inclusión y equidad. Hace 1 año y medio más o menos escribí un libro con mi coautor y compatriota Pedro Espinosa sobre diversidad e inclusión y el impacto que tienen en los resultados financieros de las empresas. El libro se llama Differences That Make a Difference y hace unos cuantos meses lanzamos la versión en español titulada Marcando Diferencias. Ambas versiones se pueden encontrar en Amazon buscándolas por el título y cualquiera de nuestros nombres. Quiero ponerle de título a la conversación de hoy el verdadero ROI. Como ustedes saben, en inglés ROI significa Return on Investment, o el retorno a la inversión. Pero para hoy quiero que sea retorno a la inclusión. Quisimos que el libro fuera un call to action, una llamada a actuar. Y el tiempo para actuar es ahora. Para empezar, quisiera definir algunos términos para que todos hablemos el mismo idioma. Definamos diversidad. Diversidad es la mixtura de diferencias y similitudes que se encuentran en nuestro entorno. Pero cuando yo hablo de diversidad, no solo me refiero a la diversidad de género o la diversidad de etnia, que son los grupos más comunes de los que se habla. Me refiero también a la diversidad de pensamiento, de experiencia, perspectiva, edades, religiones, orientación sexual, niveles socioeconómicos y mentalidad. Cuando todos estos matices están incorporados en nuestras empresas, es cuando tenemos la oportunidad de lograr ventajas comerciales verdaderamente sostenibles. Yo digo que la diversidad es necesaria, pero no suficiente. En nuestro libro entrevistamos a más de 150 personas, ejecutivos de empresas privadas, empresas públicas, entidades de gobierno, ONGs, etc. Y nos quedó muy claro que el concepto crítico para realmente lograr los resultados deseados es la inclusión. La inclusión es el compromiso total de los individuos a todos niveles de una empresa.
Las voces de todos los miembros son respetadas, valoradas y apoyadas. Y cuando la gente que trabaja para y con nosotros, no importa cuáles fueran sus características y orientación, cuando esa gente puede traer su ser completo al trabajo, cuando no necesitan crear personajes diferentes a sí mismos para encajar en la empresa, cuando tienen voz y voto en las verdaderas decisiones estratégicas de la empresa, entonces sí están incluidos. Una de mis citas favoritas del libro, por su claridad y su simplicidad, es cuando durante mi entrevista con la famosa consultora Verna Myers me dijo: la diversidad es cuando te invitan a una fiesta, la inclusión es cuando te sacan a bailar. Para poder tener inclusión real, debe haber equidad. La equidad es el proceso que comienza por admitir que existen puntos de partida muy diferentes y que busca maneras de resolver ese desequilibrio. Yo no quiero dar a implicar que la diversidad no importa. Necesitamos de la diversidad para poder ser inclusivos y equitativos. Y uno de los mensajes claros y simples que quisiera dejarles, y que es relevante a los startups, es que es mucho más fácil empezar diversos e inclusivos que tener que cambiar a eso varios años después de empezar la empresa. El tiempo para actuar es ahora. Yo creo que la mayoría de personas de negocios me dirían que están de acuerdo conmigo, que diversidad e inclusión tiene sentido, que es obvio, y muchas otras formas de apaciguarme respecto al tema. Pero la realidad es que seguimos muy lejos de donde deberíamos estar. Y el progreso es muy lento. Por ejemplo, en el Fortune 500 hay más CEOs con nombres John o David que mujeres CEOs. Hay 24 mujeres CEOs. Hay solo 3 CEOs de raza negra y 9 CEOs latinos. 95% de los CEOs son hombres blancos y más del 85% de los directores de empresas son hombres blancos. Es innegable que ha habido bastante progreso, pero necesitamos acelerarlo. Yo creo que en gran parte la falta de progreso es porque las estadísticas que inspirarían a los equipos ejecutivos y los directorios a actuar con más ímpetu y velocidad son poco conocidas. En el libro no tratamos de convencer a nadie que crear una cultura de diversidad e inclusión es lo correcto a hacer. Pero queremos que los lectores vean que es lo inteligente para hacer. Después de ver y entender la data que les voy a presentar siguientemente, espero que quede claro lo que les digo. La práctica de inclusión en las empresas conlleva mejor acceso al mejor talento, a procesos de decisión más informados, a un entendimiento más profundo de los clientes y a empleados más comprometidos con la empresa. Veamos algunos números. Un estudio de McKinsey en el 2016 de 1.500 empresas demostró que aquellas con mayor diversidad de género que el promedio superaban en performance financiera por 18% a las que estaban por debajo del promedio. El mismo estudio se hizo en el 2018 y esta vez incluyendo la diversidad de etnia, y ese número se dobló, 35% mejores resultados para ser preciso. En el 2018 también, un estudio de Richard Ward sobre las 3.000 más grandes empresas que se venden en bolsa probó un vínculo causal entre prácticas de inclusión y performance en innovación, basado en el número de patentes y introducción de nuevos productos al mercado. Un estudio de Gallup en el 2017 de las mejores empresas en cuestión a diversidad e inclusión resultó que producen entre 46 y 58% mejores resultados financieros que aquellas empresas que están por debajo del medio. Yo podría seguir citando más y más números, pero creo que queda clara la idea. La diferencia en resultados es enorme. Estos no son números pequeños. Y espero que aspirar a este tipo de mejoras inspire a muchos a actuar y a los emprendedores a formar sus empresas con ese potencial desde el principio, diversos e inclusivos por diseño. ¿Y qué se necesita para que este cambio suceda? Mi experiencia, que fue confirmada por las muchas conversaciones que tuvimos
al respecto es que si los líderes de las empresas no dejan absolutamente claro que esto es una parte clave de la cultura empresarial, un valor básico de la empresa, nadie les va a prestar atención. Los líderes tienen que liderar con ejemplo. Tienen que medir el progreso. Tienen que crear consecuencias para aquellos que promueven diversidad e inclusión y para aquellos que no lo hacen. Tienen que renovar y mejorar todos los procesos del capital humano, para que desde el reclutamiento, a través de la integración, el desarrollo, el entrenamiento, la promoción, la compensación de sus empleados, se elimine la posibilidad de discriminación, especialmente con prejuicios inconscientes. Hay que incorporar prácticas como el blinding de currículos, que elimina información que pueda resultar en ideas preconcebidas. Ahora existen programas de inteligencia artificial que hacen ese trabajo mucho más fácil. Hay que asegurarse que los equipos de entrevistadores sean diversos ellos mismos. Hay que ampliar las fuentes de candidatos a los diferentes puestos. Si solo reclutamos de los mismos sitios de siempre, es muy difícil alcanzar resultados diversos. Hay que entrenar a los gerentes y a los ejecutivos para que se percaten de comportamientos y procesos que puedan ser negativos para la diversidad e inclusión, y crear una cultura que haga bienvenidos a todos los candidatos de acuerdo a sus capacidades y no sus diferencias. Y no son los grupos subrepresentados los que necesitan arreglarse, son las empresas y los entornos que deben mejorar, que deben cultivar el talento e incluir a todos, independientemente de su género, su etnia, su raza, su religión, su edad u otros aspectos de su identidad. Nos corresponde a todos. Como dijo Henry Ford hace muchísimos años, juntarnos es el comienzo. Mantenernos juntos es progreso. Trabajar juntos es éxito. Ahora quisiera darles algunas de las citas favoritas de mi libro que surgieron de las conversaciones con los líderes de empresas y líderes en pensamiento. Y no están en ningún orden particular. Diana Lufti, de la Universidad de Berkeley, dijo que es muy importante hablar el lenguaje, pero hablar el lenguaje no es suficiente. Hay que hablar la cultura. Yose Nutomo, el fundador de Full Dive Virtual Reality, me dijo: ¿por qué es Silicon Valley el lugar más innovador del planeta? Porque nuestro talento viene de 130 países. Tim Draper, de Draper University y Draper Associates, me dijo: aunque nunca forcé la inclusión en mis empresas, las mejores de ellas incluyen a la mejor gente para el trabajo. Y esa gente viene de todos lados. Reed Hastings, CEO de Netflix, me comentó que el enfoque en inclusión ya viene muy tarde. Por un tiempo vamos a tener que trabajar muchísimo para mantener el ritmo, y el progreso que estamos teniendo ha sido creado mayormente por la gente joven. Eric Schmidt, CEO de Google, me dijo que la sociedad tiene que tomar pasos para cerrar las brechas que ha creado, ya sea la pobreza, la discriminación directa o indirecta y la falta de acceso a la educación. Y mi última cita es de Anita Sanz, la directora de Symantec y ServiceNow, dos empresas muy importantes de Silicon Valley. Me dijo que siempre he visto la diversidad como un hecho, mientras que la inclusión es una opción activa. Puedes pensar en la diversidad como la semilla, la inclusión como el cultivo y la pertenencia como la forma de cosechar ambas. Cambiemos un poco de tema y quiero hablar un poco del tiempo en lo que estamos pasando. Estamos pasando por un tiempo muy difícil. Los problemas causados por la pandemia nos impactan mucho más allá del ámbito de salud. El impacto económico es enorme, el impacto emocional también. Y la intersección entre el mundo empresarial y el político es sumamente problemática. Lamentablemente, en muchos países, el impacto del COVID ha afectado en forma más fuerte a los grupos menos representados, mujeres, gente de color, etc. Y los avances en tecnología van a desplazar decenas de millones de trabajadores en un futuro no muy distante. El impacto va a ser mayor en el ámbito clerical, el ámbito de manufactura
y en ciertos trabajos profesionales que pueden ser impactados por inteligencia artificial. Más de 30% de los trabajadores van a necesitar ser reentrenados y o cambiar de trabajo para el 2030. Lamentablemente, el mayor impacto vuelve a ser en los grupos subrepresentados. Pero la tecnología es una ventana a la oportunidad. La falta de tecnología es una de las formas de destruir cualquier esperanza de un mundo más equitativo. Y aquí es donde el mundo del emprendimiento tiene una gran oportunidad y una gran responsabilidad. Aquellos en posiciones de liderazgo hoy pueden tener un impacto enorme en el futuro. La inclusión hoy va a reducir y tal vez eliminar la exclusión en el futuro. Necesitamos crear empresas que puedan crecer con la tecnología y no ser destruidas por ella. Espero haberles dado algo que pensar, haber inspirado a algunos a actuar ahora y haber demostrado el verdadero retorno de la inclusión. Muchísimas gracias. Adiós.